Mapuche Kimun. Nehueñe Nisubu, Mapuche Somo, Hualmapu Meu. Desde todos los territorios surge con fuerza la palabra de la mujer mapuche. Mara Collinao y Estefanía Rivera Nahuelán nos proponen acercarnos al conocimiento mapuche a través de las voces de las mujeres. Al margen del curso, la anomalía, lucho con la garganta partida. El corazón detonado y la hermosa repetía. Arriba el canto de Avia Yara, por los caídos nos levantamos, hermano, hermana. Flora y fauna en trauma destruida, nos saquean la tierra, nos roban la vida. Defiendo el bosque contra el avaro. Mari Mari compuche, Mari Mari compu ñaña compu lamuen, meligui chan mapu meu, peumangele kumel kaleimun, incheta maracollinao piñen, ayuculentu fachiantu, mulepainca quiñetu fachi amulsungue, mapuche kimun radio piñelu. El saludo para toda la gente que está en la sintonía de radio y televisión del Neuquén. Mi nombre es Mara Collinao, estoy muy contenta de reencontrarnos en nuestro espacio Mapuche Kimun Radio, aquí desde Radio y Televisión del Neuquén, saliendo para todo el mundo, para todo Hualmapu a través de www.rtnweb.gov.ar. Comenzamos con el programa del día de hoy agradeciéndole como siempre a la gente que nos escucha, que nos envía su cariño. Hace unos días nada más estuvimos en el territorio pehuenche llevando nuestro documental Neyen Mapu, el llamado de Lanín. Así que agradecerle a la gente que nos recibió por Aluminé, por Ruca Choroy, por Love Puel, porque hemos recibido, como les decíamos, mucho cariño y también mucha gente que ve habitualmente el programa y que están atentas a todos los testimonios, entrevistas que transmitimos desde aquí, desde Mapuche Kimun. Saludar a la gente que nos ve y nos escucha a través de la red de repetidoras de radio y televisión del Neuquén, pero también a esa red más grande de la que formamos parte, que son los medios alternativos que también replican nuestro programa en diversos territorios. Agradecemos a la radio Senti Pensares, radio online que lleva nuestro programa hacia territorios allí en Ecuador, México y Colombia. Agradecemos aquí a la gente en el sur de la provincia de Neuquén y de Río Negro que también hace lo propio llevando nuestro programa a esos espacios. Nos escuchan en el territorio de la comarca andina, en el Bolsón, a través de FM Alas, Lemoria, Compulamiem. Nos transmiten en San Martín de los Andes a través de la radio Pocahuyo. Agradecerles también a la gente en la radio y a todas las personas que se comunican con nosotras a través del canal de YouTube. Tenemos un canal Mapuche Kimun, allí encuentran todos los programas. Vamos a saludar a nuestro equipo. Hoy no está Estefanía conmigo, pero está un gran equipo de radio y televisión de Neuquén como siempre. Está Inés Chiclana en la asistencia en piso, está nuestro compañero Nicolás Dolce en la operación técnica de la radio. En el control de televisión están nuestros compañeros Juan Pablo Salas, Pato Álvarez y Luis Randone, así que agradecerles a todos también por estar haciendo esta emisión en vivo de nuestro programa. Vamos a comenzar con la columna Ayecán, sonoridades y música mapuche. Desde el ojo azul de Nahuel Huapi, nuestra también Anaí Rayén Mariluán nos trae una entrevista con Ligüen Moncada, quien es una joven cantora que nos va a contar la importancia de la música en el fortalecimiento de su identidad. La escuchamos. Mari, saludamos y aprovechamos los ecos que han quedado del Día de la Mujer Originaria, que en distintos sectores de nuestro territorio fueron presentando nuevas expresiones del pueblo mapuche. Aquí entonces les dejamos con la voz de Ligüen Moncada, que esto nos comparte. Mari compuche, che Ligüen Moncada pinguen, che Mari cayu tripantoñen, ni tu camolen por el meu, che somos mapucheyen. Bueno, la saludo a todos, a todas. Yo me llamo Ligüen, tengo 16 años, soy de Bariloche y soy mujer mapuche. A mí lo que me motiva como joven mapuche a cantar como herramienta de visibilizar es el pensar que cada vez seamos más las jóvenes que nos animemos a reconocernos, a cantar. Yo creo que vivimos en una sociedad que no disfruta mucho el canto, que es como que vivimos pensando en que si desafiné, que si no canto bien, y que el cantar bien no lo disfrutas. A mí todavía me pasa que hay veces que no disfruto tanto el cantar porque pienso en esto, que está bien, que está mal, cuando yo creo que, como me enseñaban ahí, que el canto es vida, que el canto es alegría y que hay que disfrutarlo. Yo creo que tenemos que volver a esas cosas. Me motiva cuando veo a las mujeres más grandes cantar y no les importa
que si desafinan o no, y ves que lo disfrutan y que son felices cantando. Me motiva a seguir cantando, que más jóvenes podamos ser así de felices cantando aquellos cantos que alguna vez cantó nuestro pueblo. Me motiva el siempre querer que seamos más, que siga creciendo la red y eso, que no muera el canto y que cada vez seamos más. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. A Mulepe Tamiul Cantú Ñaña le agradecemos a Ligüen por sus palabras, le alentamos también a seguir cantando. Vamos a seguir en Furilovche, allí también nuestra Lamien Anaí Rayen Mariluam nos va a contar sobre Prontuarios, el nuevo libro que han sacado desde el espacio de articulación mapuche, reconstrucción política mapuche, así que la escuchamos. Mari, esta vez para contar, digamos, de la presentación de un libro del espacio de articulación Mapuche y Construcción Política, que revisa, ¿no?, los nombres de supuestos próceres que han atentado contra la unidad y la historia del pueblo mapuche. Entonces, el espacio de articulación mapuche, al cumplirse el 140 aniversario del Huincamalón, presenta un libro que parte de estas experiencias que mostraremos y que a su vez pone en común, ¿no?, el prontuario de cada expedicionario al desierto. En primer lugar, agradecerle por la predisposición que han tenido para sumarse a esta actividad como grupo del Instituto de Oficina de Asignaturas Académicas de Pedagogía Política. Todos y cada uno nombres de gente que tienen manchada su memoria con sangre mapuche. Desde ya no los podemos encarcelar en la actualidad, pero sí podemos trabajar para articular esa memoria, para reflejarla, para ponerla de relieve ante una sociedad negadora. A mí me toca iniciar con este prontuario de Francisco Pascasio Moreno, poseedor de uno de los monumentos más grandes que tiene Bariloche. Moreno fue designado en 1875 a explorar estos territorios. El incansable explorador no fue sino un espía de Buenos Aires, un alcahuete, diría Bayer, racista, coleccionista de huesos y saqueador de cementerios, digno del uso del término Huinca. En la República Argentina, Sarmiento ocupa un lugar entronizado como héroe por la historiografía liberal. El genocidio de pueblos originarios fue fomentado por el pensamiento de próceres como Sarmiento. Todavía se sigue trabajando el 11 de septiembre como si no supiéramos nada de todo esto. No puede ser que siga inconmovible la figura de Sarmiento, por lo menos en instituciones donde ya se ha abrazado la interculturalidad. Llega a Palacios con el resto de los soldados y atacan la toldería, tomando la vida de 80 lamien y haciendo prisioneros a otros tantos. Vicealmirante Eduardo Ocon. Arribando en 1883, culminaba así una de las campañas militares llevadas a cabo en este territorio. Conrado Villegas. Fue el hombre que designó Roca para finalizar la campaña al desierto, al frente de la 3ª Brigada de la 2ª División del Ejército Argentino. La palabra exterminio aparece en repetidas oportunidades en sus directivas como para insistir en soslayar la vocación genocida del Estado argentino. La campaña al desierto no fue un episodio inevitable, consecuencia de alguna caprichosa ley del progreso. Fue un proceso genocida que terminó con la libertad mapuche con una cuna y Aoniquén. Todos los sucesos que describimos forman parte del delito de genocidio y constituyen crímenes de lesa humanidad. Mitre termina siendo el nombre de la calle principal de muchos lugares de la Argentina, muchas localidades. A los barilocheses se les significó priorizar una calle por encima de todas las problemáticas estructurales que tiene, ¿no? Quienes participaron de campañas militares son llamados expedicionarios del desierto, el nombre dado a esta plaza, cuando se la inaugura en 1940 junto con la estatua de Roca.
La misma estatua a la que la juventud hitlerista de Argentina rindió homenaje durante la Segunda Guerra Mundial. 140 años, sintetizar en pocos minutos el rol de Julio Argentino Roca en el inicio de la denominada campaña del desierto, realmente resulta una tarea difícil, dado el protagonismo que tuvo. Como mínimo demanda hablar de uno de los personajes con más sangre en sus manos de la historia argentina. Partícipe necesario y ejecutor de crímenes de lesa humanidad que paradójicamente no le significaron ninguna condena judicial. Roca mató a cuanta vida se cruzó a su paso. Los monumentos a sus hazañas en plazas, avenidas, calles, escuelas, ciudades no hacen más que evocar la peligrosidad de un Estado que permite a gobernantes genocidas. Ya es hora de darle voz a esas muertes, ya es hora de darle interculturalidad a un reclamo que es diverso e imprescriptible. Me parece que es importante eso, ¿no? Que al menos podamos aprender a leer nuestro cotidiano, ¿no? Y nuestro cotidiano es eso, el territorio que pisamos y habitamos y circulamos constantemente. Peica y Muten. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Le agradecemos a nuestros Pulamien del Espacio de Articulación Mapuche y Construcción Política. Recordamos prontuarios, homenajes al genocidio mapuche en Bariloche. Es un libro de producción colectiva. Lo pueden encontrar en el local de tejidos Swam, allí en Bariloche. Nosotros nos vamos a ir a la música con Nekulman. Ya venimos. Yo quiero viajar y volar como las aves, elevándome por los aires de la cordillera de los Andes. Mi flow se expande por el cono sur de Sudamérica, entregando un mensaje de luz y paz a la población colérica, histérica en la forma de vivir y asumir el sistema implantado capitalista masónico yanqui. El futuro solo depende de ti. Se trata de apegarse a la madre tierra y conectar con el buen vivir, con las costumbres de nuestros antepasados. Han pasado los años y la lucha ancestral no ha sido en vano. Hoy despertamos porque estamos conectados con el Itrofilmogen, Cacumemogen, Nehuenche. Somos la unión de los pueblos indígenas de la Yayala, desde el sur de Chile hasta el norte de Colombia, la Huipala. Nos representa como solo una nación. El despertar de la conciencia es la nueva revolución. Andes, que recorre las aguas glaciares, volcanes, tierra de los aires, montaña de los icebergs. Andes, que recorre los pueblos, los valles, desierto, miles de lugares, espíritu del aire. Aunque pasen las décadas, las épocas, lo que queda en cada lugar es la fuerza espiritual de lo ancestral que va más allá de tus ojos y de cualquier tipo de apariencia. Se trata de convivir en armonía, con benevolencia, con sapienza, cuidando la naturaleza del que no piensa y arrasa con la destrucción del mundo, ocupando la violencia en este mundo en decadencia. Seamos más conscientes, respetemos a los pueblos indígenas y el medio ambiente. Soy consciente y voy caminando por el Amazonas, elevando el pensamiento para poder ser mejor persona. Razona, hermano y hermana, vamos juntos en esta cocina, luchemos de corazón para tener una vida digna, distinta a lo que está establecido aquí en este sistema. Salgamos de esta burbuja y unámonos a la madre tierra. Dejemos lo material, lo espiritual aquí se queda. Mi alma y mi espíritu a la Pachamama aquí se aferra. Andes, que recorre las aguas glaciares, volcanes, tierra de los aires, montaña de los icebergs. Andes, que recorre los pueblos, los valles, desierto, miles de lugares, espíritu del aire. Nosotros somos la madre tierra. Todos somos la madre tierra.
Cuando nos hacemos auténticos, nos empoderamos. Ser generoso, eso es ser abundante, poder desprenderse para dar. Yo pienso que es toda una planificación política del gobierno. El gobierno no tiene una voluntad política para que los pueblos subsistan, pero de trasfondo hay como otra proyección de los gobiernos, adueñarse de las tierras y que no haya gente que se oponga a eso. Seguimos en Mapuche Kimun Radio. Les vamos a contar cómo fue nuestra recorrida por el territorio pehuenche. Estuvimos junto a Chalcán Nahuel Ayinco, nuestra Lamiem de allí, de Aluminé, organizándonos con tiempo para poder llegar. Estuvimos visitando, en principio, el CEPEM número 93, el CEPEM intercultural del paraje Ruca Choroy. Allí tuvimos la proyección del documental junto a adolescentes y adultos que van a esa institución educativa. Y luego de la proyección estuvimos conversando con Ayelen Ñanco, quien es preceptora Quellufe, y nos va a contar el significado, la importancia de haber llevado este trabajo a aquel territorio. La escuchamos. Marmari, Inchepingen Nayeleñanco, soy de la comunidad Rucachoroy, Los Aigo, y bueno, acá estamos en el CP93. Yo cumplo un rol de preceptora intercultural, Quellufe, y acompaño en este ciclo segundo año adulto. Es una escuela secundaria que está inserta en la comunidad mapuche. Y bueno, tenemos dos modalidades, que adolescente y adultos. Y bueno, por la mañana tenemos adolescente y por la tarde adulto. Así que bueno, un placer poder traer este documental acá a nuestra escuela. También gracias. Contanos qué te pareció el documental, qué consideras que es importante para haberlo compartido con los alumnos y las alumnas. Me pareció súper importante llamar a concientizar el cuidado de nuestra naturaleza. Nosotros desde la comunidad respetamos mucho la cosmovisión y bueno, somos parte de la naturaleza y bueno, está bueno poder traerlo para que bueno, los jóvenes puedan cuidarlo y proteger lo que es nuestro, o sea, lo que es de todo. En esta escuela vienen chicos de 3 comunidades, que es Ñiñigual y la comunidad de Pulcón, así que bueno, hay una buena relación y un buen trabajo de parte de los loncos de las comunidades. ¿Qué desafíos tienen ustedes como docentes, como acompañantes, como Quellufe? Nuestro desafío es poder acompañarlos en su proyecto de vida, que ellos puedan salir afuera y puedan seguir buscando una vida digna para ellos. Así que es poder estar todo el tiempo con ellos y poder acompañarlos y saber que bueno, estamos ahí para ayudarlos. ¿Cómo están viviendo hoy en la comunidad? ¿Cómo está el entorno ambiental acá? Bueno, en este invierno que no ha nevado nada, nos surgen muchas preocupaciones. Sabemos que nos va a tocar un verano seco, porque ya de hecho la vertiente que tenían agua en este tiempo ya no hay. Entonces nos preocupa esto y bueno, debe ser que está todo relacionado con el no cuidado. Creo que tenemos que revalorizar nuestra cultura y poder cuidar nuestra naturaleza. Sentimos que vamos a estar perjudicados ya porque bueno, no tenemos agua. Es algo que nos preocupa, igual ya el entorno nos preocupa. Hay días que tenemos mucha calor y hay días que tenemos frío, o sea, ya es un cambio grande que se está viviendo. ¿Qué mensaje importante te dejó el documental? Por ahí de poder concientizar y valorar los Kimun, nuestros valores, o sea, traerlo de vuelta y sabernos respetar. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Le agradecemos a Yelén, le mandamos cariño, Lemoria Lamien también para su hijo que habitualmente miran Mapuche Kimun. También saludar a las docentes de esta institución que, como bien decimos, es intercultural, por el gran trabajo que realizan en poder hacer un diálogo respetuoso de las dos culturas. A Emi, principalmente docente de aquella institución, también a Nati. Y vamos a quedar compartiendo el testimonio de José Eleuterio Pellao. Él es auxiliar de servicio, pero también es ñempim en su comunidad y también nos va a contar y reflexionar, hacer memoria a partir de lo que fue la proyección del documental. José Eleuterio Pellao Pingen, auxiliar servicio, CP93, soy de la comunidad Los Aigo, paraje Rucachoroy. Bueno, acá trabajamos en una escuela intercultural,
donde hace 7, 6 años que trabajo. Tuve la oportunidad de que Inechel me ha dado esa oportunidad de poder trabajar en esta escuela, ¿no? Muy agradecido, así que de él. Y yo soy Guimpín, parte de la comunidad, acompaño el lonco filosófico, que mi papá, Pellado Eleuterio, cual llevamos a cabo también el Ñeyupún al mes de marzo. Lamien, cuéntenos qué le pareció el documental, cuál considera usted que es la importancia de traer este trabajo a un espacio, a un territorio mapuche donde hay muchos jóvenes. Para mí fue muy bueno porque tuve la oportunidad también de estar en ese trabún, digamos, esa rotativa. Anduvimos con mi papá, con el lonco Quinto Nahuel, acompañándolo. Fuimos cuando el volcán se estaba, digamos, despertando. Cuando me acuerdo de esa noche, cuando empezaban a caer piedras, cuando estábamos en la Hawái, se despertó el Pillán, como que empezó a rodar piedras, todo, y como que todos teníamos un poco de miedo, ¿no? O sea, los más jóvenes, digamos. Y pude ver, como decía, que el fortalecimiento del Ulonco, de los Pillancuses, que realmente contagiaba el espíritu que tenían, porque con tanta fuerza ellos sacaban su lamo y su kimuan sin temor a nada, donde todos nos decían que no hay que tener miedo. Y caneque no más nos decían, nos gritaban la abuelita, ¿no? Que realmente siempre los pude ver porque me acuerdo que hacían un taller tan lindo que llamaban la nieve, el Pirén, digamos. Me acuerdo que se largó una nevada lindo, que después tuvimos que estar medio asustados para poder venir, ¿no? El otro día. Pero algo muy lindo, así que muy agradecido de ustedes de poder transmitir esto, ¿no? A la juventud, de nuestra creencia, donde puedo decir yo que he aprendido mucho de la gente grande, así que tampoco voy a decir que sé todo, pero todo lo un poco que he aprendido, lo he aprendido a través de los mayores. Por último, también, si me cuenta aquí, ¿cómo ve usted el tema del Mapuche Kimun en el territorio? Si tiene la oportunidad de seguirlo proyectando, transmitiendo. La verdad que sí, siempre, cada vez que tenemos nuestro Ñeyupune, nos fortalecemos porque van mucha gente, mucha juventud. Así que yo creo que no vamos a decir que está todo perdido, sino que se sigue manteniendo. Creo que hay mucha juventud que todavía habla en Mapuzmón. Así que, bueno, sería re bueno que nunca se perdiera esto, ¿no? ¿Qué mensaje considera usted que transmite este documental? No, la verdad que muy lindo, es un consejo más, ¿no? Porque podemos aprender ahí que la naturaleza no se manda solo. Cuando escuchamos los loncos, Yancuse hablar decía que los Winca a veces quieren todo lo que piensan en plata, pero en realidad para nosotros tiene otra imagen, otra creencia, digamos, porque de ahí podemos aprender, fortalecernos, y el Pillán es donde podemos ver realmente que si tiene bien, porque vamos a estar bien, y si no llega a tener, se preocupa, porque realmente lo que es el agua, lo que nos da vida. Así que es muy bueno, ojalá que desearle mucho éxito y mucho nebuen. Mañum, com, peumangita, com chupaita mismuca, ñaña, rumen nebuen, eloy. Mapuche Kimun Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Monkey en la roca. Dice. Viajo al centro del origen de nuestros antepasados, que el mapuche raquisuan nos dirigen. Aquí rige la fuerza de la tierra, el Feyentún, mapucheñi que un pinque que mapuzungum boom. Estoy en el dragón escuchando a mi quinche, sabiduría ancestral que busca transmitirme, que proviene del minche Mapu, mapuche tainche, mañunculen futala, huencoñuque mapu. Estoy en sintonía con el hidrofilmogue, renovando energías con la fuerza del afken, como al cutuñe y mi copacu tramaen, canta con la yain, tan y piuquemeo, tabigüe sale tu fachi puliwen. Recibo los consejos del viejo sabio lonco para seguir resistiendo el peso del tronco. La historia sigue vive amarrada a mi lonco. Estoy aquí en la ruca alrededor del cochal, reflexionando y meditando sobre este lutam. Mantengo el Feyentún aquí en el Guillatún. La limpieza del espíritu la trae Tamagún. Winkul, Villan, Cochal, Leu, Futrayen, Coñilixtual, Copay, Comnehuentún, Yejipún, Molfún, Mongeleita, Ikimun, Nichitañi, Piuqueyucolen, tu fachi Hulantum. Algún día seremos libres cuando el curso de las aguas no se mida bajo el poder de un calibre. En este mundo insensible, cuidemos a la tierra antes que el daño sea irreversible.
Estábamos escuchando a Nekulman Nutram. Mapuzungún Nutram es conversación, parte de lo que estuvimos haciendo en el territorio pehuenche. También estuvimos visitando en Aluminé al Gulam Tuwe Ruca, el salón comunitario del Consejo Zonal Pehuenche. Allí nos reunimos junto a estudiantes y docentes del Instituto de Formación Docente número 18. Agradecerle, le decíamos, a las docentes que, bueno, generan estas instancias para poder ver este tipo de proyecciones, este tipo de materiales documentales y luego también poder reflexionar en conjunto. La verdad que estuvo muy nutrida esa participación de la gente, también salieron muchas reflexiones allí. Lo que les queremos compartir tiene que ver con la palabra, el momento en que Peti Pichiñam, nuestra autoridad filosófica política del pueblo mapuche, estaba brindando también sus reflexiones, sus memorias luego de lo que fue este conversatorio. Como decíamos, nos parece importante también revalorizar la palabra, la transmisión de conocimientos que realizan nuestras mayores. Por eso Peti Pichiñam también acompañó la producción de este trabajo documental Neyen Mapu. Así que vamos a escucharla a Peti Pichiñam luego de lo que fue la proyección allí en Aluminé. Mañana al culto ayman consumo canto taller y ayman ta hachirakizuan ayman tamleiman hachimapu mapuche mapu ayman ta cachipache mapuche pero mañana al culto le ayman tam chumuechini sumulenta hachimapuca comuchi. Bueno, desearles que esta conversación nos lleve, ¿no?, a todos y a todas pensar principalmente, nosotros llamamos en ese sentido del MINESUAM, hacer conciencia de dónde estamos viviendo. Y digo dónde estamos viviendo porque todos ustedes están viviendo sobre un territorio, como siempre decimos, con conocimiento, un territorio que no solamente las personas poseemos ese conocimiento, sino que justamente como seres humanos mapuche, desde nuestra visión de mundo, entendemos que los ríos nos enseñan todas las fuerzas, todas las vidas nos enseñan a vivir. Y por eso siempre mencionamos a Puchoike, ¿no?, cómo nos enseñan a vivir en comunidad. Ustedes vieron el choique purún o el chadul purún, son pájaros, animales que nos enseñan los guías. Y todo eso lo hemos ido perdiendo producto de todo lo que se está diciendo. ¿Y cómo recuperarlo? Qué importante es que ese conocimiento no lo tengamos solamente nosotros como mapuche, sino que puedan también apropiarse de un buen sentido, no en el sentido folclórico, de qué lindo que es el tejido, que purún, bonito verlo, pero allá ellos, nosotros acá, tenemos otra cultura superior, es mejor hablar inglés, todas esas cosas que podamos escuchar y que escuchamos también lamentablemente. El trabajo del video obviamente que tuvo también gente que se opone, ¿no?, porque es difícil, en esto de que somos cerrados, tiene una lógica que aparece cuando se apropian del conocimiento mapuche, lo folclorizan, lo toman como herramienta de dominación, lo toman como herramienta de propaganda, pero no hay reconocimiento real al pueblo que portamos ese conocimiento, que se traduce en el arte, que se traduce en el choique purún, que se traduce en una celebración espiritual como es la celebración en el Pillan Mahuid. Yo quiero hacer un reconocimiento a este espacio y a sus autoridades. También quiero dejarles el mensaje de que aquí, en este salón, se decidió hacer el primer Milicunzumún en la NIC. Aquí hubo debate, luego de discutir, digamos, todas las cuestiones que estamos sufriendo en todas las comunidades. Ustedes saben, los parlamentos mapuche, que hace mucho no se hacen, lamentablemente, tienen ese objetivo de debate, como históricamente el pueblo lo hizo. Nos juntamos en un lugar y ahí nos abocamos para poder debatir las situaciones de cada uno de los territorios. Y casi al final del encuentro del Chabún, Lonco Antimás fue el que dijo ahí había un asunto para tratar, que era la situación que estaba pasando en Pillan Mahuid.
También importante destacar que en los parlamentos se hizo mucho uso siempre del mapudungún. Entonces, también quiero decir que yo oficiaba de traductora permanentemente en los parlamentos, y eso me llevó a mí también a ir aprendiendo. Aprender y enseñar fue también el proceso que he vivido, que me permite también entregar un conocimiento que no es mío, que es del pueblo mapuche, pero que es también construido, reconstruido como pueblo. Entonces, no es que uno aparece solo acá, soy la que sabe, sino que ha sido el proceso de descolonización permanente que vamos haciendo, quienes vamos tomando conciencia y analizar, porque, por ejemplo, yo empecé diciendo, en su momento, ¿no? Nos preguntábamos, no sé, ¿por qué mi mamá me llevaba del brazo a dar vueltas y vueltas alrededor del río? ¿Por qué sería, no? ¿Por qué el culchún tiene 4 puntas, así, parece una cruz, pero no es una cruz? Entonces, empezar a hacer esa desconstrucción. Les invito también a ustedes, aquí hay muchos mapuches, que me alegra un montón, pero también hay gente no mapuche, que convive con el pueblo, pero convive con las demás vidas en este territorio, que empiecen a pensarse. Ya no podemos seguir pensando lo que nos enseñaron a pensar nuestra relación europea. Yo tengo más de español que de mapuche, y me siento orgullosa más de ser española que ser mapuche, ¿no? La invitación que le hicimos a Mara en su momento, pero mi abuela es mapuche. No, vos sos mapuche, porque tu abuela es mapuche. Eso que hace tan bien a sentirse, digamos, segura de quiénes somos para avanzar. Entonces, en ese sentido, dejarles el mensaje de que este proceso que hemos podido hacer en el Pillan Nahuitl Lanín, a mí me costó muchísimo asumirme como Pillancuce. Todas estas presentaciones que se hacen me da un poco de vergüenza, porque aún siento que falta mucho por aprender del inmenso conocimiento que tiene el pueblo mapuche, y que hemos perdido mucho producto de la no valorización de ancianos y ancianas. Esta posibilidad de poder llegar con el video es poder seguir haciendo conciencia. Sabemos que el contexto nacional, provincial no da para volver a insistir en este tiempo de poder lograr la declaración del Pillan Nahuitl Lanín como sitio natural sagrado mapuche. Y eso no significa que nosotros, porque no tenemos esa concepción de la propiedad privada, de hacernos propietarios de un lago como Anseleu, y que no nos deja entrar. Entonces, la posibilidad de la declaración, y lo dice aquí, debe haber gente que conoce, como la IUCN, que es una organización, un organismo internacional, ha declarado sitios sagrados en un montón de lugares a cargo y en responsabilidad de pueblos indígenas. Y ahí no se prohibió la entrada de los no indígenas, sino que tengamos conciencia de lo que significa nuestra cultura de la depredación. Nuestra, digo, porque hoy estamos inmersos en una cultura de la depredación, de la explotación irracional, del extractivismo, como se conoce en estos tiempos, ¿no? Estamos inmersos en eso y estamos sufriendo las consecuencias. Un verano que no sabemos cuántos incendios se van a producir de nuevo. Entonces, la conciencia tiene que ser en relación a eso. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Le agradecemos a Peti Pichiñami, a toda la gente que estuvo presente entonces en Aluminé, viendo y conversando luego de lo que fue la proyección del documental. Bueno, nosotros viajamos con un equipo de RTN, Ludmila Estupac, también estuvo con nosotros Fabián Torres. Luego de allí, de aquella presentación, estuvimos en el Love Puel, estuvimos en Villa Pegüeña. Allí pudimos estar en el Salón Comunitario Puquepeñi presentando el documental, y allí conversamos con Rosalía Barra, quien es lonco del Love Puel. La escuchamos. Mari con pulamien pachante yamai melepa intachi los meum melepa iman tañi pichigam kawal, conversar un poco. Creo que muy importante también difundir nuestros valores, nuestro conocimiento, el desafío de ser mujer lonco
es un desafío bastante grande, fuerte. Hay que tener constancia, resistencia. Aspiraba a otra cosa de ser lonco, porque de ser lonco es tener un rol que, sobre todo por el territorio, ¿no? Sin territorio uno no tiene vida, no tiene nada, y lo primero que uno busca es de estar bien encomunado con el territorio. Pero resulta que me encontré con otra experiencia que son más como gestiones. Me ha costado un poco de remarla. Creo que también sí es muy importante de gestionar cosas, pero también de ser lonco creo que es para sostener el territorio, sostener las organizaciones, sostener el Cumefelén, Cumemonguén, que hoy por hoy que hace tanto falta de poder estar en este territorio, tener una vida, ¿no? Vida y sostén de nuestro futuro Pichigueche, del Guaymapu, del Ichofilmonguén, de todo lo que nos da, y no todos lo están viendo. Y es el desafío que hoy tenemos, ¿no? Que tenemos que luchar, y luchar para poder entendernos y escucharnos y respetarnos de ambos lados. Yo creo que la interculturalidad para hoy no estamos, todavía falta muchísimo, porque la interculturalidad debería ser de tener el mismo derecho de trabajar en conjunto, de tomar decisiones en conjunto. Eso es lo que no se está viendo, todavía está costando muchísimo. Entiendo que también como un aprendizaje también cada institución que entran a ocupar espacios, en este caso acá la municipalidad. Entiendo yo que vamos a llegar a una interculturalidad cuando tengamos el mismo rol de autoridades, y que no estamos buscando separaciones, estamos buscando una igualdad de decisiones, una igualdad de ver las cosas en conjunto y tomar esa decisión en conjunto, trabajar en conjunto. Desde que se inició la municipalidad me tocó de ir siempre, bueno, fuimos con mi mamá, mi ñuque, ¿no? Que luchamos, mi hermano también, y muchos otros compañeros más lamienes que hemos luchado, y que teníamos que primero revisar bien qué significaba de una municipalidad dentro del corazón de una comunidad. Y fue todo como un conflicto entre propios lamienes, propios hermanos, porque ellos lo que buscaban era un sustento de trabajo y ser empleado, tener un hospital, tener una escuela, y que eso lo teníamos que tener sí o sí porque tenemos el derecho. Pero lo que no estamos de acuerdo cuando vienen la gente así muy de mucha plata y que se instalen y que rompan un medio ambiente y para instalar su cabaña, su hostería, en eso no estamos de acuerdo. La inmobiliaria, o sea que no le interesan al territorio, sino que romper y buscar el dinero, o sea, y sabemos que este territorio no la podemos cambiar por una cabaña ni por hostería, porque eso es algo tan fuerte para nosotros, el pueblo mapuche, ¿no? Nos tocó luchar muchísimas veces, a mí me tocó luchar, tuve causa por defender el territorio. Justamente hoy acá estamos en el centro de Villa Pegüeña, y yo vivo del otro lado del lago, la costa del lago sur del lago Lomime. En ese espacio, por lo menos hoy estamos disfrutando, feliz, contenta, porque no tenemos metido cabaña, hostería adentro, y que muchos turistas también van, y sabemos que el territorio no lo defendemos solamente para la comunidad, sino que para la sociedad, que el que quiere ir a disfrutar un aire puro, no sé, tomar mate, un lagrilla, el lasquén, el lago, lo pueden hacer. Y creo que eso es lo que buscamos, ¿no? Que como pueblo mapuche, pero se va en un camino, yo creo que de esa época de que empezamos a decir quién éramos, creo que se hizo un paso, un logro bastante importante. Hoy por hoy podemos decir que estamos en un camino de la interculturalidad, porque mínimamente por lo menos hoy nos sentamos con los intendentes a hacer el trabajo de la logística que requiere, ¿no? De la comunidad, están respondiendo, pero le falta muchísimo, como le digo, ¿no? Pero también tenemos que formar nuestra gente para que tenga esta convicción, esta mirada hacia el futuro y hacia el territorio, ¿no? Un mensaje es de solidarizarnos, de acompañarnos, de escucharnos, de empezar a unar fuerza y que no pierdan su objetivo y que no pierdan su principio. Creo que eso es lo importante. Si nosotros perdemos el de dónde venimos, nos perdemos del camino. Y creo que eso es un mensaje para ella y mujeres también, que no empecemos a tomar decisiones y una mirada en conjunto y ayudarnos en una con otra, ¿no? Creo que eso es lo importante, de que nos escuchemos. Mapuche Kimon Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Estábamos compartiendo la palabra de la lonco Rosalía Barra, lonco del Lofpuel, contándonos un poco sobre los desafíos justamente de ser mujer en estos roles tan importantes, también hablando sobre la interculturalidad, pero
Principalmente nos interesa esta oportunidad que nos da el documental de acercarnos a los territorios para conocer las realidades, para conocer cuáles son las experiencias que allí se viven, y también agradecer a todas las personas que desde diferentes lugares llegan interesados en poder ver la película y reflexionar en conjunto. Es el caso de la machi Betiana Coluán Nahuel, que llegó junto a un equipo de personas. Allí estaba nuestra Lamien Pirenqui y la Leo también. Tuvimos la oportunidad entonces de conversar y conocer en qué situación se encuentra hoy el Lof Lafken Winkul Mapu, el Lof al que pertenece la machi Betiana. La vamos a escuchar. Mari Compulamgen, Mari Pulonco, Pupiancuche, Cacompuche, Filma Puple, Feulamutan, Tualoñizun, Betiana Chelen Coluán Nahuel Pingenta Inche, Machingen, Lauengelo Inchingen, Fachi Puelmapumeu, Fachi Puelmapu, Incheta Achoyuken, Huelo Fachantum Len, Mongelen, soy William Buple, Furilofche Mapumeu, Huelo Ngen Nirewe, ni Newen Lawen, Quiñe Namuple, Winculmo, en Alto Pleta, Quiñe Lafken Meu, Lafken Pingelu. Mi nombre es Betiana, soy machi, cumplo un rol espiritual dentro de mi comunidad, pero también de mi pueblo. Soy encargada del trabajo con las medicinas naturales, con las plantas medicinales. Actualmente me encuentro en la ciudad de Bariloche, pero mi rewe, mi espacio ceremonial sagrado, se encuentra a 40 kilómetros hacia las afueras, para el sur, al pie de una montaña, de un winkul, y a orillas de un lago llamado Rem Lafken, más conocido como Mascardi. Es ahí donde nuestra comunidad, el Lof Lafken Winkul Mapu, venimos trayendo un conflicto de hace ya varios años. En el año 2017 es el primer intento de desalojo hacia nuestra comunidad, y finalmente el 4 de octubre del año 2022 culminó ese atropello con un violento desalojo que terminó con varias mujeres de la comunidad detenidas, incluyéndome, y con el violento despojo de toda la comunidad de ese territorio. Desde ese momento, nuestro LOF ha pasado diferentes procesos judiciales. Hemos sido encarcelados también, donde actualmente hay Pulamgen, miembros de la comunidad que aún siguen en clandestinidad por el resguardo de sus cuerpos y de su integridad física y espiritual también, por sus vidas. Debemos recordar que hay un muerto, ¿no? Un fusilado por la espalda, que es nuestro Lamien Weichafe. Mi Munayem, mi primo, dejó su sangre derramada en nuestro territorio, y de ese hecho, en total impunidad, sus asesinos materiales e ideológicos hasta el día de hoy. Seguimos siendo nosotros, el pueblo mapuche, los perseguidos, los violentados, los estigmatizados como violentos, terroristas. En el pasado fuimos los indios ignorantes, delincuentes, y hoy seguimos siendo también estigmatizados por defender los territorios, por defender la vida, por defender hoy nuestra espiritualidad. Y lo más preciado para nosotros desde nuestra cosmovisión mapuche es nuestro rewe, que hoy sigue siendo violentado. Si bien hoy nuestro territorio sigue estando en conflicto, a pesar de que se llevó procesos judiciales contra nosotras, miembros de la comunidad, donde nos condenaron como usurpadora de nuestro propio territorio ancestralmente ocupado por nuestras abuelas y abuelos. Ese territorio sigue en conflicto, ya que si bien hoy se encuentra en manos de parques nacionales y es un territorio que está militarizado, ¿no? Después de que el gobierno de Fernández haya creado, un movimiento para reprimir a las comunidades, que es el Comando Unificado, que une las distintas fuerzas represivas estatales, tanto como provinciales como nacionales, para reprimir a comunidades mapuche y a todo el pueblo que se levanta en defensa de los derechos como gente, como persona, ¿no? Que tenemos. Hoy seguimos levantando la voz, diciendo la devolución de nuestro espacio ceremonial sagrado, el retorno de nuestra comunidad al rewe. Hoy se encuentra con una orden judicial de una jueza como espacio de resguardo. Sin embargo, el rewe ha sido vandalizado en distintas oportunidades, también ensuciando nuestra cosmovisión, nuestra espiritualidad. Y es para nosotros eso un hecho muy grave, que lamentablemente atraviesa nuestra salud,
nuestro bienestar como persona, nuestro equilibrio como mapuche, y seguimos luchando para volver a ese territorio. Es por eso que hoy estamos visibilizando nuestra lucha, tratando de que se sepa esto. No bajamos los brazos porque a pesar de todo lo que nos han hecho, la violencia desmedida que causaron hacia para nosotras mujeres mapuche, hacia nuestros hijos e hijas, hacia nuestros mayores de la comunidad, seguimos de pie, seguimos firmes en nuestras convicciones e ideales de que los territorios deben ser defendidos porque estamos en lucha en defensa de la vida, de lo más sagrado, y es por eso que nosotras estamos dispuestas inclusive a dar nuestras propias vidas por defensa de la naturaleza y de todas las vidas de Trofil Monén, como decimos, de todos los seres vivos, para que el agua siga fluyendo, corriendo con libertad y pureza, para que las montañas sigan estando y permaneciendo nuestra medicina, lo más sagrado. Es por eso nuestra lucha y es por eso que estamos siendo perseguidos y judicializados. Así que bueno, sin más que decir, agradecer igual siempre los espacios de difusión y bueno, también solidarizarnos con todas las luchas del pueblo mapuche a lo largo y ancho del Gualmapu, de los territorios, Puelmapu, Bulumapu, para que estemos todos fortalecidos y ojalá que vayamos sanando dentro de nuestros corazones, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros espíritus y los territorios también. Así que Mañón, Feikai, Tañizun y Fentepu, Nizun. Mapuche Kimón Radio, proyectando el conocimiento ancestral. Bueno, le agradecemos a la Machi Betiana también por compartir su palabra, traernos noticias de cómo se encuentra la gente de Zulofche, también mandar mucho nehuén a todas las mujeres de todos los territorios que afrontan diferentes violencias y a pesar de todo siguen fortaleciendo nuestro feyentún, nuestra espiritualidad y compartiéndola en defensa también, como decía, de las vidas, de las aguas. Bueno, la oportunidad justamente de poder conversar con mucha gente en diferentes territorios se da por la posibilidad de proyectar nuestro documental Neyen Mapu, el llamado de Lanín. Lo hemos contado en algunas oportunidades aquí en Mapuche Kimún. Es un trabajo documental que comenzamos en 2015 y lo realizamos desde nuestra propia mirada como mapuche para poder justamente aportar a la pluralidad cultural de nuestro territorio. Pero este trabajo no lo hicimos solas, ni solos. Comenzamos con la guía de autoridades mapuche como Peti Pichiñana y Limpiren Huenayhuén, conversando en diferentes espacios con Pulamien. Pero desde aquí, desde Radio y Televisión del Neuquén, este trabajo lo realizamos en los comienzos con Cristian Ramírez, como camarógrafo, como editor, también como una persona sensible, respetuosa, que ha podido transitar junto a otros territorios, y la posibilidad de plasmarlo en un documental se lo agradecemos a nuestra compañera Ludmila Stupak, a quien le doy la bienvenida a Mapuche Kimón. Así que, ¿cómo estás, Luli? Buen día. Bien, muy bien, muchas gracias. Contenta porque tenemos además una buena noticia para compartir. Así es. Ayer nos llegó un mail desde el FAN, el Festival Audiovisual Neuquén, que nuestro documental quedó seleccionado para la competencia oficial del Festival Audiovisual Neuquén 2025. Bueno, gracias. Así que esto es una alegría compartida. Sí. Agradecerte a vos por ser parte de este documental en lo que es el montaje, Lu. Sí. Y bueno, un poco contarle a la gente, para vos, qué ha significado poder, como trabajadora de RTN, poder involucrarte en esta producción, en la finalización de un trabajo que es muy cuidado y que aborda justamente los derechos de nuestro pueblo mapuche. Bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento, porque desde lo profesional tener la posibilidad de hacer el montaje de un documental, un largometraje, no se te da todos los días, y cuando es una temática tan sensible y en lo particular de mi interés, es muchísimo mejor porque uno le pone lo aprendido en cuanto a lo técnico, pero también el corazón. Así que eso es genial, cada vez que puedo te lo agradezco. Y la posibilidad de llevar el documental al territorio y conocer en primera persona a toda esta gente que por ahí en principio los conocí a través de una pantalla editando sus testimonios y demás. Bueno, para mí es súper enriquecedor, aprendo muchísimo, estoy muy agradecida. Y me parece que es súper valioso dar a conocer este contenido, lo dicen en cada lugar que tenemos la posibilidad de llegar, que es un material que estaría bueno que llegue a las escuelas, que llegue
a los lugares donde se ponen en contacto con los turistas para que lleguen al territorio con otro conocimiento, de una manera más respetuosa, porque si se busca algo es generar un poco de conciencia, algún inicio de un pequeño cambio, y bueno, con información y desde esta forma amorosa de compartir esta cosmovisión que no tiene tanto lugar. Así es. Me parece que bueno, que es un aporte que me enorgullece y me da mucha alegría poder hacerlo con vos y desde RTN, ¿no? Totalmente, gracias Lu. No, por favor. Bueno, y ahora vamos a tener la oportunidad entonces de verlo en Neuquén Capital. Para aquellas personas que nos preguntaban cuándo lo van a poder ver al documental en Neuquén, recuerden que estamos haciendo el recorrido por territorio. Gracias al FAM, a la gente que integra este hermoso festival de aquí de Neuquén, vamos a poder ver la película aquí en Neuquén Capital, en Neuquén Guardia, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Todavía no sabemos porque son varias salas. Pero sí va a ser en pantalla grande, así que bueno, cuando tengamos específicamente la fecha y el horario lo vamos a compartir en redes. Bien, gracias Lu. De nada, gracias a vos. Hemos llegado al final del programa, les agradecemos como siempre la presencia y nos reencontramos el próximo jueves. Peucayal. La magia de la mapu vuela los traros y los astros. Descalzo dejo mi rastro, coquilla vaciando el pasto. Dormida y hace la madre, despierta si es que me planto. Pidiendo permiso hasta cuando una piedra levanto. Semilla, hoja, sangre roja, niebla moja el tacto. Bichos reposan, mariposas sobre pozo y charco. Paradojas se despojan de mi cuerpo blando. Respeto a la maravillosa obra a quien le canto. Por el campo y la ciudad, todo lo que viene se va, la tierra fuerza me da. Filmapu, mangal kung yang ang yoraki thom, chamu amal kutulaya femranyi wenu mapu, nilaya wesa ke kutran mapu meu, rulu mapu mangamu lebe kumeke mangan, ke yo femranyi wenu bushe, el wafin kumeke raki thom, el wafin kumeke newen, way malayin tan bel chafeyem, nebay tan mapu changen. Primer fruto hay que dejar caer, agradeciendo la lluvia en la piel. Lagos y ríos sanarán mi ser. Te fallin en mapu que yo afen. Huyendo el tiempo al pasar, trecan por el campo y la ciudad. Todo lo que viene se va, la tierra fuerza me da.